Y como siempre agradecemos a Dios por su misericordia, su amor, por lo que Él cada día nos da. A veces nuestro ritmo es tan rápido que no llegamos a detenernos y a considerar lo que Él hace. Pero cuando realmente paramos un poquito y vemos lo que Él hizo hoy, lo que Él hizo ayer, no podemos ni más ni menos que adorarlo. En esta noche quiero hablar acerca de un toque. Y cada vez que, no quiero decirlo completamente, un toque de Dios, ¿no? Porque cuando nosotros decimos un toque de Dios, es lo que todo el mundo espera. ¿Quién no espera hoy un toque de Dios? Todos queremos un toque de Dios. Pero yo quiero hablarle en esta noche de un toque más elevado que recibir un toque de Dios. Y es que nosotros podamos tocar el corazón de Dios. Estamos acostumbrados a recibir, pero muy pocas veces con respecto a Dios el dar. Y Dios no espera de nosotros cosas que nosotros podríamos darle de lo que nos sobra. Dios no espera de nosotros dinero, Dios no espera de nosotros sacrificios, Él espera un corazón. Y usted sabe que cuando el corazón es correcto, el hombre toca el corazón de Dios. No correcto como este mundo lo ve, sino correcto respecto a actitud para con Él. Probablemente para poder tener un poco más de entendimiento sobre este mensaje, vamos a hacer una serie. Esa serie va a constar de 3 mensajes, 4, hoy va a ser el primero, en el que nosotros vamos a ser desafiados de alguna manera a poder tocar el corazón de Dios. Cuando tocamos el corazón de Dios, realmente sucede lo que esperamos. Aquellas cosas que están en el anhelo de nuestro ser suceden. Dios espera que el hombre pueda tocar su corazón. Pero como dije anteriormente, me gustaría tal vez ilustrarlo con un ejemplo como para que pudiéramos entenderlo. Yo pensaba un poquito en la relación de un hijo con un padre. Y por supuesto que un padre no hace ni más ni menos que darle al hijo todo lo que el hijo necesita. Vela por su hijo, cuida por su hijo, trabaja para que su hijo esté bien, educa a su hijo. Y cuando llega el cumpleaños, o sin ser necesariamente una fecha de cumpleaños, el hijo, ¿qué espera del padre? ¿Qué me trajiste? ¿Qué más me vas a dar? Siempre está esperando que el padre dé y pocas veces valora todo lo que el padre ha hecho en el hijo, ¿no? Y yo pensaba como hijo en relación a mi papá. Y pensaba en algo que no hice nunca, que fue tal vez un día poder preparar toda la casa, poder hacer todo lo que él esperaba de mí, poder hacer una rica comida cuando él llegara y poderle decir: papá, gracias por todo lo que hiciste por mi vida. Gracias por todo lo que estás haciendo. Papá, valoro tu esfuerzo, valoro tu trabajo. Después pensaba, menos mal que no se lo dije, ¿no? Porque se hubiera muerto, se hubiera agarrado un infarto si le decía eso. Si había algo que no iba a esperar de parte mía antes de conocer al Señor, era eso, mi papá, ¿no? Pero qué bueno hubiera sido eso para Él. Estamos tan acostumbrados a recibir, a recibir, a recibir, y sobre todo cuando venimos a la casa del Señor, a recibir algo de Dios, porque estamos dando nuestro tiempo, estamos sacrificando de lo nuestro. Entonces venimos a recibir, a que Dios nos dé algo, pero qué limitada que es esa visión, qué limitado que es cuando predicamos algo. Venga para que el Señor lo bendiga. Hace rato que el Señor está bendiciendo su vida. Hace rato que el Señor está trabajando sobre usted, sobre sus hijos, sobre su familia. Y nosotros venimos y cada vez que venimos algo recibimos de parte de Él. Pero la pregunta que yo me hago en esta noche: ¿cuánto le estamos dando a Él? Y le vuelvo a repetir, no me refiero dinero, no me refiero tiempo. ¿Cuánto de nuestro corazón estamos diciéndole al Señor: Dios mío, yo te reconozco y yo te agradezco
lo que hasta aquí hiciste. Y vos sabés que cuando eso nace de nuestro corazón, tocamos el corazón de Dios. La palabra nos habla de hombres que con su oración tocaron el corazón de Dios. Nos habla de un Moisés, por ejemplo, donde 40 años él en el desierto está esperando su gran momento, que era el momento de liberar al pueblo. Dios lo hace a través de este hombre. Este hombre va a meter al pueblo en la tierra prometida, pero el Señor le dice: yo no voy a ir con ustedes porque el pecado del pueblo es grande. Y este hombre no estaba tan concentrado, ¿no es cierto?, en su objetivo, que dijo, bueno, no importa, nos metés igual, sino que este hombre dijo: Señor, si vos no venís conmigo, yo de acá no me muevo. Vos sabés que esa oración tocó el corazón de Dios. La oración de un joven como Salomón, que tiene todo para gobernar, y el Señor se le aparece de noche y le dice: hijo, ¿qué querés que te dé? Y él le dice: dame sabiduría para gobernar tu pueblo. Que sea hijo de David, que tenga todos los bienes habidos y por haber para construir el templo, que ya mi padre haya limpiado la tierra de los enemigos, no me asegura que yo tenga lo necesario para hacer lo que tengo que hacer para vos, Señor. Dame sabiduría. Y vos sabés que dice la palabra del Señor, que el Señor le dio sabiduría a Salomón, y junto con sabiduría todo aquello lo que Salomón no había pedido también. Pero dice la palabra de Dios que eso agradó. La oración del Hijo, que no es ni más ni menos que su representación hecha hombre, dice: Padre, si vos podés pasar esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Entonces el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquel que me pide no satisfacerse a sí mismo, sino satisfacer mi corazón. Una oración que toca el corazón de Dios. Acciones de hombres y mujeres que tocaron el corazón de Dios. María. Nadie le pidió a María que se sentara a los pies de Cristo. Cristo no se lo pidió. Pero fue un acto espontáneo de su amor, saber que tenía a su lado, no al amigo de Lázaro, sino al Señor de señores, y sentarse a su lado para escuchar cada palabra que salía de su boca. Jesús dijo: una cosa es necesaria, ella escogió la mejor parte. Eso tocó el corazón. Como también cuando llenó de perfume sus cabellos, ungiéndolo para la sepultura, acciones que tocaron el corazón de él. Cuando María no lo dejó ir al Señor, sino que lo retuvo, y el Señor le tuvo que decir, luego de resucitado: soltame porque todavía no fui glorificado, pero ella no lo largaba. Acciones espontáneas. Qué distinto que es, ¿no? Todo eso a cumplir con Dios, a hacer lo que tengo que hacer. Llega un momento que vos sabés que eso es como que pasa desapercibido. Mucha gente trataba de tocarlo al Señor. Pero cuando esta mujer se abrió paso, se escondió y sin que nadie la viera tiró del manto, el Señor supo que alguien había tocado no solamente su manto, sino algo más de él. A veces somos como esa multitud, ¿no?, que empuja, toquetea y todo, pero no llega hacia ese lugar que el Señor está esperando que cada uno de nosotros lleguemos. Él está esperando tocar, que alguien de nosotros toque el corazón de Él. Pero nosotros estamos esperando siempre un toque, algo distinto, que algo pase en nuestra vida. Y algo distinto va a pasar en nuestra vida cuando aprendamos a tocar el corazón de Él. Hoy voy a hablar de un hombre que tocó el corazón del Señor. Y cuando le diga el nombre usted se va a confundir, va a decir: este es Jacob. Y lo tocó a partir de una batalla. Y tal vez en esta noche juntos vamos a aprender cómo, a partir de una batalla, vos y yo podemos tocar el corazón de Él. Vamos a la palabra de Dios. Génesis capítulo 32. Yo voy a leer simplemente del versículo 22 en adelante. No hace falta que lo pongas. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas. Esto era costumbre de la época, no haga lo mismo, por favor.
a sus 2 esclavas, a sus 11 hijos, cruzó el río Jaboc, y una vez que lo había cruzado hizo también pasar todas sus posesiones, y quedándose solo, un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando éste se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y ésta se le dislocó mientras luchaba. Entonces dijo: suéltame, que ya está por amanecer. Hasta ahí la palabra de Dios. Todos conocemos la vida de Jacob, y quienes no lo conocen, cuando el Señor se identifica como Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham era el hombre caracterizado por la fe, padre del pueblo judío. Isaac, su hijo, era un hombre caracterizado por recibir la gracia de Dios. Y Jacob es el más parecido a nosotros, ¿no? El obstinado, el que lucha, el que pelea. Pero la realidad es que, de la misma manera que Jacob vivió toda una vida de batallas, de peleas, también nosotros vivimos toda una vida de batalla. Y hay una razón. La razón es que la palabra de Dios nos dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Él puso en el hombre algo que responde para con él. Pero también en la naturaleza caída del hombre está aquello que lo identifica al hombre con las cosas que no pertenecen a Dios. Y esa es la batalla que está de manera continua en nuestra vida. De hecho, el apóstol Pablo hace toda una referencia en el Nuevo Testamento sobre los distintos aspectos, ¿no?, de las batallas, que la batalla es espiritual, que no es con carne y sangre, la batalla en los pensamientos, cómo ganar esta batalla, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo, los deseos del cuerpo, ¿no es cierto?, cómo sostener los deseos del cuerpo y llevarlo a la obediencia. Bueno, él hace una referencia en todo lo que tiene que ver con esta batalla que peleamos cada uno. Básicamente la batalla que pelea Jacob es la batalla de querer ser quien todavía no es. Esa identidad que el Señor puso en el corazón de cada uno de nosotros nos lleva a ser lo que Dios soñó de nosotros. A ser en carácter, no solamente en actos, sino en carácter, lo que Dios soñó en nosotros. Pero las limitaciones de nuestra naturaleza hacen que querramos ser eso, pero de una manera distinta, que es lo que pasó con Jacob. El Señor tenía una identidad trazada para este hombre, pero este hombre peleaba con sus propias fuerzas, y pelear con sus propias fuerzas solamente lo llevaba a ser quien él no era. Dios lo tenía preparado como un príncipe, como un patriarca, y él se hizo un engañador. Y todo empezó simplemente con un plato de lentejas con la que engañó a su hermano. Mire con qué cosa chiquita empieza la batalla, ¿no? Él engaña a su hermano porque él quiere la bendición de Dios para ser quien realmente Dios soñó. Pero se convierte en lo contrario, se convierte en un engañador. Y luego le miente al padre, se convierte en un engañador más grande. Y luego tiene engaño con su tío, y lo engaña a su tío, y su tío lo engaña a él, y vive continuamente una batalla de engaño, queriendo ser lo que Dios soñó para él y no pudiendo ser. Esa es la lucha que tenemos nosotros. ¿Cuántas veces en nuestra soledad nos desesperamos porque no entendemos lo que está pasando? Queremos ser una cosa y somos completamente lo contrario a lo que queremos. Y nos forzamos por alcanzar, y en vez de acercarnos, nos alejamos más de lo que Dios soñó para con nuestra vida. Esa es la batalla que nosotros peleamos. Y para poderlo definir de una mejor manera, es una batalla que nosotros decidimos cómo la vamos a pelear. ¿Es una batalla que peleamos con Dios o es una batalla que peleamos contra Dios? ¿Con Dios o contra Dios? Con Dios rindiéndonos y peleando contra todas aquellas cosas que se oponen a quien finalmente yo pueda hacer lo que Dios soñó para mí. Negándome a un montón de cosas que aunque las haga, no las quiero hacer. Aunque sea de una manera, tengo una forma fea de ser, no quiero ser así, pero no tengo fuerza para dejar de ser de esta manera. Y sufro.
Cuando alguien, mi familia, mis hijos o quien sea me rechaza por cómo soy, porque no quiero ser de esa manera. Cuando peleo con Dios, lamentablemente soy lo que no quiero ser, porque me alejo de Él. Pero cuando peleo en cooperación con Él, Él me ayuda a vencer cada una de esas cosas. O batallo de su mano y crezco hacia ese propósito, o batallo en contra de Él y me alejo. Lamentablemente Jacob eligió la manera equivocada. Él se había hecho astuto, él se había hecho engañador, porque cada decisión que tomamos nos va haciendo, iglesia. Los más jóvenes, cuando van tomando pequeñas decisiones, se van convirtiendo en las decisiones que van tomando. Porque esa decisión que toman la repiten y eso trae nuevas consecuencias y deciden en virtud a eso y eso nos va haciendo. Y Jacob no solamente engañó, como dije, a su hermano, se convirtió en un engañador y eso potenció su naturaleza, lo llevó a ser una persona segura de sí misma, de sus mentiras, de sus engaños, obstinada, con una fuerza de voluntad que este mundo admira, pero simplemente para sostener una vida que no era la vida que él quería, alejándose de lo que él quería, cada vez más, peleando una batalla que lo único que estaba haciendo era destruyendo su vida. Cuando él tiene su encuentro primero con el Señor, él simplemente le está diciendo al Señor, vos acompañame. Y el Señor le está diciendo, yo te acompaño, pero hasta que no te traiga de nuevo acá, no voy a parar. Entonces, desde ese momento en adelante, Jacob pelea contra Dios. Dios conoce lo que hay en el corazón de él. Dios sabe que él finalmente se va a rendir. Pero él está determinando hacer un tiempo largo de su carrera. Y el Señor dice, yo no te voy a dejar. La otra vez, mientras entrenaba a un grupo de chicos, ¿no?, que se están preparando para ser líderes, les hablaba un poquito de Elías. Y usted sabe que Elías, cuando corre, y el Señor lo manda a Elías a hablarle a Acab de que va a llover, Elías es dotado sobrenaturalmente y corre 30 kilómetros prácticamente en horas, nada. Corre 30 kilómetros sobrenaturalmente, más rápido que un caballo. Pero cuando él escapa, él hace 60 kilómetros en 40 días. Mire qué diferencia cuando corremos en los caminos del Señor, peleamos con Él, a cuando nos escapamos de la presencia de Dios y peleamos contra Él. En esta batalla en la que nosotros peleamos en cooperación con el Señor, el Espíritu Santo asiste la vida de cada uno de sus hijos. Pero cuando peleamos solos, peleamos con nuestras propias fuerzas. Y mientras Elías corría y se escapaba, no podía ver que el Señor le daba alimento en el camino, que el Señor lo estaba cuidando en el camino. Elías decidió reemplazar la presencia de Dios por una cueva en donde supuestamente se encontraría con Dios. Ir a buscar lo que ya tenía, escapándose del Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos escapamos de Él? Porque no queremos pelear la pelea que Él nos está haciendo pelear. Una pelea en la que Él dice, yo peleo por vos. Cuando preparaba este punto me venía la vida de Josué, ¿no? Que viene este hombre delante de él, este militar, y Josué le dice, ¿sos de los nuestros o sos del enemigo? Este hombre era imponente, era un príncipe del Señor. Si peleas con nosotros está todo bien. Ahora, si pelean contra nosotros estamos fritos. No, quédate tranquilo. Yo vengo para pelear por los ejércitos del Señor. Entonces él se animó a avanzar. Cuando nosotros peleamos en cooperación con el Señor, tenemos la fortaleza necesaria para lo que venga. Y ¿sabés qué va pasando? La paz de Dios nos va embargando. Pero cuando peleamos en contra de Dios, y no es que vos te vas a poner a decir cosas a Dios, sino nos alejamos
de lo que Dios tiene preparado para con nuestra vida. Todo se va enturbiando en nuestra vida, nuestra conciencia empieza a acusarnos y aunque vamos avanzando, la acusación de nuestra conciencia nos aplasta porque hacemos lo que no queremos hacer. La paz se va de nuestro corazón, nuestro carácter cambia. Pero cuando en algún momento volvemos de nuevo a sus caminos, y tal vez tenemos un poquito de temor, tal vez tenemos algunas dudas, pero ese sentido de paz, de estar en la presencia de Dios, de que Él está peleando esas batallas por mí, vuelve nuevamente a nuestra vida. Jacob escapó del Señor y llegó un momento que esta batalla se terminó para él, ya no podía más. Y en ese momento el Señor le dice, bueno, ahora tenés que volver a tu tierra y a tu parentela. Y esto es muy importante porque jamás Jacob escuchó al Señor. Pero se le fue acabando la nafta. Y eso es lo que nos pasa cuando peleamos contra Dios. Cada vez nos va quedando menos, cada vez nos va quedando menos, cada vez nos va quedando menos, hasta que finalmente nos damos cuenta que perdemos en el camino todo y que ya no tiene sentido. Entonces muchas veces es el momento en el que escuchamos la voz de Dios y la voz de Dios dice, vuelve a tu tierra y a tu parentela. No importa a dónde, importa que ahora la estoy escuchando. Él deja de pelear contra Dios para ahora empezar a pelear con Dios. Él vuelve del lugar que escapó. Muchas veces escapamos de lugares y vivimos una vida escapando, y esa es nuestra batalla. Y no nos damos cuenta que no estamos escapando de una realidad, estamos escapando de una amenaza. Elías escapó de una amenaza. No era realidad que él iba a morir. David escapó de una amenaza. Si Saúl me alcanza, pero el Señor le dijo que nunca lo iba a alcanzar, Saúl. Y muchas veces en nuestra vida escapamos de una amenaza. Y de esa manera peleamos contra Dios, porque tenemos miedo a lo que va a pasar si nos rendimos. Pero la verdad es que cuando nos rendimos, Él pelea por nosotros. ¿Amén? Peleamos con Dios, la batalla tiene una duración. Y dice la palabra de Dios que duró toda la noche. A veces nosotros cuando hablamos, ¿no?, del tiempo, queremos que Dios resuelva las cosas en nuestra vida de una manera rápida. Queremos que corte la ramita del árbol para yo poder ver porque me está tapando la ventana. Pero el problema no está en la ramita del árbol porque la ramita crece después de nuevo. El problema está en la raíz. Y la realidad es que es mucho más fácil cortar una rama que sacar una raíz. ¿O no, Javi? ¿Cobras lo mismo? No. Si yo tengo que sacar una raíz, tengo que dedicarle tiempo. La realidad es que si yo corto la ramita, la raíz cada vez se va a fortalecer más, aunque salga de nuevo la rama. Y la raíz va a romper todo. Si yo no trabajo con la raíz directamente, por más que corte la ramita, nunca se resuelve el problema. Jacob se dio cuenta que no podía seguir cortando la ramita, sino que la raíz tenía que ser sacada de él. Porque ya se había hecho una raíz su engaño, entonces eso ameritaba tiempo. Y Jacob lo sabía, y Jacob entendía que esta batalla en la que él iba a estar metiéndose no iba a ser una batalla de poco tiempo. ¿Por qué? Porque esa batalla iba a tocar los pensamientos más profundos del corazón. Muchas personas vienen a la iglesia para que sus problemas sean resueltos. Y cuando el Señor quiere tratar las profundidades del corazón, que es la raíz de los problemas, las personas se van buscando otra ayuda. ¿Por qué razón? Porque no quieren llegar a ese lugar. No quieren que el Señor ponga la mano en ese lugar. Porque si me saca la raíz, me saca todo. Pero la realidad es que eso es lo que continuamente está emitiendo el mismo problema. Él tiene un propósito que no lo está alcanzando. Él tiene un ser que no está pudiendo llegar a esa identidad. Hay una raíz que no lo está dejando. El Señor le está diciendo, yo tengo que trabajar sobre esa raíz para que vos puedas ser quien sos. Si no, si querés serlo a tu manera, te vas a alejar cada vez más y no lo vas a poder hacer. Entonces es necesario librar una batalla. Y en esa batalla el Señor pelea con él. Esa batalla que este Señor que dice la palabra de Dios, que pelea con Jacob, no es ni más ni menos que Jesucristo.
Esta es una cristofanía en el Antiguo Testamento. Cristo está peleando y uno se imagina que no están peleando espada. Están peleando como si fuera lucha libre, cuerpo a cuerpo, no pelean con armas. Y esta lucha se está extendiendo todo un día entero. ¿Por qué? Porque Jacob, en la medida que lucha con el Señor, se va debilitando. Cuando vos luchás en contra de Dios, tu espíritu se debilita, pero tu carne se fortalece. ¿Y sabés qué pasa? Cuando pasa mucho tiempo que vos peleás en tu carne, vos vas creando estructuras, vas creando carácter carnal y cada vez es más difícil. Y cuando llega ese momento en el que el Señor quiere tocar, hay un montón de cosas adentro tuyo, raíces, que se hace difícil sacar. Y Jacob había engañado mucho. Jacob se había fortalecido en su propia carne mucho. Pero llegó al punto de la desesperación, a ese punto de la crisis existencial. ¿Para qué me trajiste a este mundo, Señor? ¿Es simplemente para esto? ¿Es simplemente para sobrevivir? ¿Para pasar un día más y que después mis días se terminen? ¿Es para esto? El Señor le dijo, bueno, vamos a pelear, Jacob. No es para esto que yo te traje, es para algo mucho más grande. Es para que esas raíces que lo único que están haciendo es estorbando mi propósito sobre tu vida, de una vez por todas salgan. Pero tenemos que pelear, Jacob. Esta pelea se hubiera terminado en segundos porque está peleando con Dios. Pero el Señor sabía que para que esta pelea sea efectiva, Él tenía que agotar todas sus fuerzas. Y eso es lo que suele suceder en nuestras vidas. A veces nos enojamos cuando el Señor pelea con nosotros de esta manera. Pero Él sabe que es el único camino en el cual vos vas a encontrar lo que realmente estás necesitando. Hay veces que se tiene que agotar aquellas cosas que no sirven para nada y que las tenemos en nuestra vida y que peleamos con ellas y por ellas, y la realidad es que lo único que hacen es hundir y perjudicar nuestra vida. Y el Señor muestra en una batalla que eso no sirve. Muestra en una batalla que lo que vos creés ser tan seguro no es tan seguro. Muestra que tu carácter, en el cual vos confías como Pedro confiaba que todos lo iban a negar a Jesús, Él iba a ser el primero que lo iba a negar. Y Él pelea con vos, pero pelea para bien, pelea para sacar lo mejor de vos. Esa batalla tiene un fin. Y el fin es que el problema se resuelva adentro. El problema que creía que tenía Jacob era que su hermano lo iba a matar. Era volver y enfrentarse de nuevo a su hermano. Ese es el problema que él creía que tenía. Pero ese no era el problema. El problema era la raíz que estaba dentro de él. Y la victoria no la iba a tener en el momento que se encontrara con su hermano. La victoria la iba a tener en el momento en el que él fuera vencido por el Señor. Ese problema se iba a resolver primero en su corazón y después afuera. Como dije anteriormente, corremos de amenazas y tenemos miedo a un montón de amenazas que son simplemente amenazas en nuestra vida. Y que el enemigo se encarga de alimentar esas amenazas y ese miedo al desastre futuro para que vos no alcances aquellas cosas que Dios preparó para tu vida. Y esas amenazas yo termino creyéndolas porque tienen un sentido común, porque parece que va a pasar así, me corro de la fe y termino paralizado en el propósito de Dios. Pero el Señor tocó lo más profundo en esta batalla de Jacob y Jacob resolvió primeramente su problema adentro de él. Muchos tenemos esperanza de que Dios trabaje afuera, porque creemos que ya estamos bien, que el problema viene de afuera. Y déjame decirte que son muy poquitos los problemas de afuera, que son los que realmente nos perjudican. Lo que más nos perjudica es lo que tenemos adentro. Porque lo que tenemos adentro nos hace enfrentar el problema de afuera de la manera equivocada. Cuando lo que tenemos adentro es bueno, todo lo vamos a convertir en algo bueno. Vamos a tener la fuerza
para cambiar, como dice la palabra, las lágrimas en fuente. Pero cuando el problema lo tenemos adentro, usamos la razón, usamos el sentido común, la justicia propia y solamente nos enredamos en más problemas y más problemas. Y el Señor quiere tratar con este hombre, porque este hombre no va a alcanzar, y ni vos ni yo tampoco vamos a alcanzar a tocar el corazón de él de esta manera. Entonces trabaja con él, pelea con él, dice la palabra, toda una noche entera. Pero pasa algo, y lo que pasa probablemente es lo que también tiene que pasar en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que Jacob se aferró a Dios. ¿Qué quiere decir? Este hombre tocó el muslo. Este hombre tocó la parte más fuerte de Jacob, que era donde Jacob se apoyaba. Y Jacob se desvaneció. Pero no cayó al suelo. No se escapó de la batalla. Hizo aquello que tendría que haber hecho desde un principio. Se aferró a este hombre. Y cuando Jacob se aferra a este hombre, que no es ni más ni menos que Cristo, es cuando toca el corazón de él. Siempre se aferró a otras cosas. Siempre se aferró a su propia prudencia, siempre se aferró a los bienes que podía recibir. Era como quien dice aquel que no daba puntadas sin hilo. Y siempre Dios fue un secundario para su vida. Siempre Dios fue un accesorio de su vida porque confiaba en su propia prudencia. Pero las batallas de la vida lo fueron debilitando y la batalla final, finalmente lo que hizo fue mostrar la realidad de este hombre. Que este hombre ya no podía pelear más, ya no podía seguir con lo suyo más. ¿Qué iba a hacer este hombre? ¿Se iba a retirar del campo de batalla? No. Lo que hizo este hombre fue abrazarse a él. Pero hay algo que es notable. Su obstinación en medio de esta batalla. Él determinó que hasta que ese hombre no lo bendijera, él no iba a abandonar la batalla. Y la batalla se extendió una noche entera. A veces nosotros venimos, hacemos una oración superficial, damos por hecho que Dios lo sabe y como no pasa absolutamente nada, nos vamos y no hacemos ni más ni menos que alimentar nuestra incredulidad, nuestra frialdad con esto. ¿Cuán pocas veces ayunamos por aquellas cosas que estamos anhelando y necesitando de parte de Dios en nosotros? ¿Cuán pocas veces dedicamos tiempos completos a la búsqueda de Dios para que Dios conteste en nuestra vida? Hacemos todo un trámite sprayet y si no pasa nada, bueno, ya sabía que no iba a pasar nada, y nos convertimos en religiosos, en vez de participar de lo sobrenatural de un Dios vivo. Y Dios nos llama a esto, iglesia. Pero para esto hay que tener como Jacob la obstinación que va rumbo a tocar el corazón de Dios. Dios está esperando que lo busquemos. Dios está esperando que peleemos estas batallas en las que Él nos quiere estar mostrando todo lo que es un obstáculo para nuestra vida. Y vos estás viviendo con eso como si fuera algo normal y estás buscando otra cosa. No es eso. Pero ¿sabés qué pasa si no te acercás a la luz? No lo ves. De lejos no se ve. Pero la pregunta es, ¿quiero que se vea? ¿Quiero darme cuenta de eso? ¿O prefiero seguir escapando? Prefiero ir para otro lado. Hay un punto que ya no vas a poder escapar más de esto. ¿Y sabés qué es lo peor de todo? Que muchas veces cuando llegás a ese punto perdiste cosas que no tendrías que haber perdido en el camino. Y no solamente cosas de carácter, familia, un montón de cosas que no era necesario perderlo en el camino. Jacob se obstinó y dijo, hasta que no me bendigas, yo no te dejo. Después él va a decir algo. Vi al Señor cara a cara y fue liberada mi alma. Ese es el punto que toca el corazón de Dios. Cuando en esa perseverancia yo no renuncio, yo peleo vaciándome, peleo contándole a Él, Señor, esta es mi debilidad, esto es lo que peleo todo el día. No, ¿cómo van a decir esto de mí? Sí, es eso. Y hay cosas
que los únicos que no las vemos somos nosotros. Todos los demás la ven. Y Él la ve también. Él dice, vamos con eso. Vamos a pelear esta batalla. Por supuesto que no me vas a poder ganar. La victoria de esta batalla es que te rindas. Pero tenés que pelearla un tiempo que permita llegar a la raíz. Y cuando la raíz está, vamos a sacarla. Entonces, ¿qué es lo que hace Él? El Señor toca el muslo y toca la parte más fuerte de este hombre. ¿Cuál es la parte más fuerte tuya? Es aquella que cuando viene el desafío, sacás a luz. Esa es la parte más fuerte tuya. En algunos es la adhesión a lo material, en otros es su propio carácter. Cuando el Señor tocó la parte fuerte de Él, Él se rebeló. Se rebeló con que nunca iba a poderle ganar. Cuando Dios se revela en nuestra vida, desnuda cada parte de nuestro ser. Y ahí es donde nos damos cuenta que aquellas cosas que durante tanto tiempo sostuvimos con la esperanza de poder lograr, no vamos a alcanzar nada con ello, que solamente lo vamos a alcanzar con Él. Él toca esa parte fuerte y se revela. Y ahí viene la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Se aferra a Él. ¿Y qué es cuando uno se aferra al Señor después de esta tremenda batalla que cada uno de nosotros tenemos que pelear si decidimos pelearla? Si no, seguimos peleando otras batallas. La consagración. Cuando Él es tocado en su muslo, se aferra al Señor. Y en el momento en el que se aferra al Señor, este hombre engañador, este hombre que siguió en su vida siempre de una manera que no tenía nada que ver con Dios, ahora toca el corazón de Dios, porque se rinde a Él. ¿Cuántas veces en las batallas que nos tocan pelear cobramos fuerzas naturales, nos levantamos y seguimos con la misma? Pero no nos damos cuenta que estas batallas tienen el propósito de Dios atraernos. Y cuando en esta batalla, de una vez por todas decidimos rendirnos a Él, cuando Él tocó ese punto fuerte nuestro, es cuando tocamos el corazón de Él. Cuando nos rendimos a Él, tocamos su corazón. Porque cuando nos rendimos a Él, le estamos diciendo, Señor, todo lo que vos decís en tu palabra es real. Señor, vos tenés poder sobre mi vida. Señor, vos sos más fuerte que yo. Señor, vos sos el que si no edificás la casa, en vano trabajo. Señor, si vos no lo hacés, yo no puedo. Y cuando eso está en tu corazón, empezás a hacer aquello que Dios soñó. Empezás a entender que esa carga que llevabas antes, de la falta de paz para con Dios, desaparece y la paz para con Dios empieza a fluir. Te sentís débil porque ahora, viste, cojeas con el muslo. Pero sentís adentro tuyo algo que nunca antes lo habías sentido. Tocaste el corazón de Dios porque te rendiste a Él. Yo en esta noche quiero dejarte un desafío. Todos peleamos batallas. Pero ¿cómo las estamos peleando? ¿Estamos peleando con Dios o estamos peleando contra Dios? ¿Estamos peleando y llegando a la raíz? ¿O estamos simplemente podando la ramita y cada vez que crece y tapa, la seguimos podando? ¿Estamos escapando de Él o decidimos caminar por donde Él quiere que nosotros caminemos? ¿Peleamos con el ánimo de escapar de la pelea o peleamos finalmente para podernos rendir, sujetarnos y no dejarlo ir? Yo quiero en esta noche animarte no a recibir algo de Dios. Quiero animarte a poder tocar el corazón de Dios. Y tal vez hoy pueda ser un momento en donde el Señor te muestra que es Él el que está peleando con vos, que es Él el que está queriendo tu corazón y que solamente sos vos el que se puede rendir a Él. Nos ponemos de pie, iglesia.
Vamos a cerrar nuestros ojos. Y tal vez en esta noche viniste buscando algo de Dios. Tal vez hace años que venís a la iglesia y que de una manera o la otra conocés. Pero tal vez en esta noche te encontraste con algo diferente. Y la pregunta es, ¿cuánto hace que no tocas el corazón de Dios?